Hola a todos, mi nombre es María Angélica Mendoza, estudiante de pregrado en Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Militar Nueva Granada. En el día de hoy veremos cómo realizar una modulación de frecuencia, es decir, FM. Todo esto mediante programación en Python visto en el curso de Comunicaciones Análogas y Medios, dictado por el ingeniero Carlos Omar Ramos. Para empezar, veremos un resumen de la teoría presente en la modulación FM. ¿Qué es una señal? Una señal son ondas electromagnéticas, es decir, un rango de frecuencias, propagadas a través de un medio de transmisión. Uno de los aspectos fundamentales del nivel físico es transmitir información en forma de señales electromagnéticas a través de un medio de transmisión. La imagen mostrada es una de las señales más comunes en ingeniería. Señal pura, representable por una función matemática continua en la que es variable su amplitud y su periodo, representando un dato de información en función del tiempo. Como podemos observar, el ejemplo de la imagen es seno y coseno, utilizado mucho en ingeniería de telecomunicaciones. FM, modulación de frecuencia, y nuestro tema central. La modulación de la frecuencia consiste en variar la frecuencia de la onda portadora, de acuerdo con la intensidad de la onda de información. La amplitud de la onda modulada es constante e igual que la de la onda portadora. Proceso en el cual la señal moduladora afecta la frecuencia de la señal portadora gracias a un índice de modulación beta y un KF, que es la sensibilidad de frecuencia e indica cuántos Hz cambia la frecuencia de la portadora por cada voltio de la moduladora. En la imagen podemos observar la señal portadora, la señal moduladora y finalmente la frecuencia obtenida en la modulación. A la derecha tenemos la ecuación modulación FM general usada constantemente para dicha modulación. Por último, la bibliografía y recursos utilizados para esta teoría. A continuación mostraremos el programa en Python con resultados, gráficas y tablas correspondientes a esta modulación FM. Este es nuestro programa final en Python. Explicaremos comando a comando y línea por línea para saber cómo fueron que se llegaron a los resultados y a las gráficas acorde a la modulación FM. Lo primero que hicimos fue las bibliotecas escogidas para el programa. En la primera línea tenemos la librería de matemáticas, la cual abreviamos con un comando PLT. La siguiente es una librería de números Python con un nombre más corto, es decir, np. y el comando que necesitamos usar. Script Special, como SP, es la que utilizaremos para los gráficos con ayuda de listas. Para este caso será usado para Bessel. La librería de Pylab con un nombre más corto, es decir, PL, para unas gráficas utilizadas al final. E importaremos de la librería de matemáticas el valor de pi y el valor de logic 10, es decir, logaritmo en base 10, utilizados a continuación. El siguiente bloque está destinado para que cada uno de los usuarios que va a utilizar el programa pueda ingresar sus valores predeterminados y hacer sus respectivos cálculos. Incluimos entonces la amplitud de la moduladora, la frecuencia de la moduladora, la amplitud de la portadora, la frecuencia de la portadora. Ingresamos también el valor del factor de sensibilidad de frecuencia y en el número de periodos que deseamos ver. En el siguiente bloque serán las variables que usaremos a lo largo del programa, como lo son entonces Z, impedancia característica de la portadora, hacemos el respectivo cálculo de la desviación de frecuencia, hallamos también el índice de modulación FM, nombrado previamente en la teoría. Nuestro FS va a ser la frecuencia de muestreo para el programa, es decir, los puntos que queramos ver en la gráfica y ver una gráfica más exacta. Es aquí donde iniciamos el programa como tal. Primero inicializamos una variable en 0 para trabajarla a continuación para los números de Bessel. Creamos un vector vacío para datos resultantes, un vector especialmente para los números Bessel. Y el siguiente paso será crear un vector inicial de 0 a 10 que vaya de 1 en 1. Es así como llegamos al siguiente bloque llamado ecuaciones para hallar a Bessel. Creamos un for donde incluimos el vector f, hacemos el proceso con la variable inicializada en 0, redondeamos la operación de Bessel a 2 decimales, ya que como sabemos su porcentaje es 0.01. Todos estos valores van a ser ingresados en el vector Bessel. Creamos entonces los Bessel negativo y positivos con las variables n positivos igual a Bessel, n negativos n.flip, la cual es la función para cambiar posiciones dentro del vector,
convirtiéndolas así en nuestros n negativos. Finalmente, creamos una posición de Bessel en 0, perteneciente entonces también al vector n0, que es el vector central. Cuando tenemos todas estas variables, finalmente las pasamos a Jn. ¿Cómo hacemos eso? Con ayuda de nuestro comando concatenate, unimos cada uno de los vectores en la posición que queramos. Es así como unimos los valores de Jn finales, es decir, los componentes de Bessel. Una vez tenemos los componentes de Bessel, sabemos nuestro nb, perteneciente al número de n presentes en Bessel diferentes a 0. Con esto podemos hallar la fórmula entonces del ancho de banda por Bessel y por Carson, previamente calculados en la teoría de modulación FM. Lo siguiente que calcularemos serán los valores para las frecuencias. Para esto, definimos dos vectores vacíos que serán negativo, positivo respectivamente para el proceso que realizaremos, un F0 que es la definición de un otro vector vacío que será nuestro vector central. Por lo tanto, ingresaremos la frecuencia de la portadora allí como frecuencia principal. El primer for que vamos a crear con nuestra f inicial, incluyendo el vector f, va a ser con un condicional, que consta de que si f inicial es igual a 0, f1 va a ser igual a fc menos fm, es decir, frecuencia portadora menos moduladora. Y dicha frecuencia o resultado va a ser llevado a la f inicial. De lo contrario, si es diferente de 0, f1 será igual a f1 menos la frecuencia moduladora, y dicho valor será llevado a la frecuencia inicial. Todos estos valores obtenidos con cada uno de los vectores será rellenado para el vector fns, es decir, los vectores negativos. Lo siguiente que haremos será una inversa de ns. Con el comando previamente utilizado también cambiar los vectores dentro de la posición, es decir, ir de menos a más. El siguiente for va a ser la frecuencia final, incluyendo los vectores f que participarán en el cálculo. El condicional de if consta de que si f final es igual a 0, f1 va a ser igual a la frecuencia portadora más la frecuencia moduladora, y dicho valor será llevado a f final. De lo contrario, si es diferente a 0, f1 se le sumará la frecuencia moduladora, y f final tendrá el valor de f1 previamente calculado. Es así como estas frecuencias irán directamente al vector fps. Y la inversa, con ayuda del comando flick, cambiar los valores dentro de las posiciones del vector, también serán agregadas. Es así como tenemos finalmente el fn, que consta también de nuestro comando concatenate, llenando con cada uno de los vectores resultantes previamente en los condicionales y en los for. Por último, para cada una de las gráficas crearemos el vector tiempo, donde consta de nuestro periodo, que es el número de ciclos que queramos ver por la frecuencia dividido entre la frecuencia moduladora, y nuestra fs, que consta de 1 dividido entre los puntos que queramos ver para una gráfica más exacta. A continuación hallaremos bc por jn. Lo primero que haremos será definir un vector inicial vacío, una variable inicializada en 0, hacemos el respectivo cálculo, que es bc por jn, en este caso dividido entre la raíz de 2 para el voltaje RMS, y lo redondearemos a 2 decimales para un mejor cálculo. Finalmente, todas estas variables irán a nuestro vector inicial. Los siguientes son los valores en dBs de jn por bc. Definimos el vector inicial vacío, la inicialización de la variable en 0, realizamos la respectiva operación, 20 por logaritmo en base 10 de bc por jn, redondeado también a 2 decimales, y rellenamos el vector vacío con esta variable. Lo siguiente es hallar la potencia en watts. Definimos el vector inicial vacío, inicializamos la variable pnw en 0, hacemos la respectiva operación, que es jn por bc elevado a 2, dividido entre 100. Finalmente, esta variable irá dentro del vector inicial vacío. Hallamos la potencia en dBms con un vector inicial vacío, una variable de inicialización en 0 y realizamos la respectiva operación. 10 por logaritmo en base 10 de pnw por 1000, también redondeado a 2 decimales. Esta variable irá directamente al vector vacío. En el siguiente bloque tenemos entonces el cálculo de ecuaciones presentes en el programa de modulación. Calculamos entonces el cálculo de la señal portadora, que como sabemos es su amplitud por coseno de 2 pi fc
por la variable tiempo. El cálculo de la señal moduladora, que es amplitud de la moduladora por el seno de 2pi, frecuencia moduladora, por su variable t. Y finalmente, la general, que es el cálculo de modulación, que está definida por la amplitud de la portadora por el coseno de 2pi fc por la variable tiempo, más el índice de modulación por el seno de 2pi fm por la variable tiempo. El siguiente bloque será entonces las fórmulas resultantes. En el siguiente bloque tenemos entonces el cálculo de ecuaciones presentes en el programa de modulación. Calculamos entonces el cálculo de la señal portadora, que como sabemos es su amplitud por coseno de 2pi fc por la variable tiempo. El cálculo de la señal moduladora, que es amplitud de la moduladora por el seno de 2pi, frecuencia moduladora, por su variable t. Y finalmente, la general, que es el cálculo de modulación, que está definida por la amplitud de la portadora por el coseno de 2pi fc por la variable tiempo, más el índice de modulación por el seno de 2pi fm por la variable tiempo. En nuestro siguiente bloque serán nuestras fórmulas resultantes, donde mostraremos en la consola los valores obtenidos para cada una de las variables. Lo primero que hicimos fue un título llamado resultados modulación fm, un pequeño espacio. Ponemos entonces los comandos para que cada columna sea de una distinta medida, punto format, las variables que queremos mostrar y debajo las colocamos, es decir, punto format y las variables previamente calculadas. Con un espacio y más columnas en el punto format ponemos cada uno de los vectores que queramos observar. Hacemos un for para crear un vector más grande y que se visualicen todos los valores. Es así como ponemos punto format, las variables que queramos ver y el print de dicho mapa. Al hacer un espacio, también mostramos la ecuación portadora, la moduladora y la general. Todo esto para verificar que sean correctos y que el usuario pueda observar que los valores que ingresó fueron acertados. Tenemos las gráficas resultantes que van a ser impresas en la consola y ser mostradas tanto de portadora, moduladora y modulación de frecuencia. Lo primero que hicimos fue definir el nombre de la figura, definimos sus distintas medidas, su color, en este caso será azul, su título, el nombre de X, el nombre de y cada una de sus gráficas terminará con punto grid. Así también lo hicimos para la moduladora, que se llama Fig1, donde escogimos cada una de sus medidas para una mejor resolución, su color será negro, su título, su valor en el eje X y su valor en el eje Y. Y finalmente para la modulación de frecuencia, su nombre es Fig2, donde escogimos sus respectivas medidas, su resolución será de color rojo, su título, el nombre del eje X, el eje Y presentamos entonces el final del punto grid. Una vez corrido el programa, vamos a probar distintos índices de modulación. El primero será índice de modulación 1, para el cual escogimos los valores de amplitud de moduladora 1, su frecuencia será de 200, amplitud de la portadora 1, su frecuencia será de 2000, el factor de sensibilidad escogido es 200 y el número de periodos que queramos ver. Como podemos observar, en la consola aparecen los distintos resultados. El delta F, su índice de modulación de 1, sus anchos de banda, sus Bessel, Fn, Bc por Jn, Bn en decibeles y Bn en dBms. Verificamos que todo esté correcto. Verificamos también la ecuación de la portadora, la moduladora y la ecuación general para Fm. Revisaremos entonces también los resultados en cuanto a gráficas resultantes. Lo primero que observaremos será nuestra portadora, nuestra moduladora y por último nuestra modulación de frecuencia final. El siguiente índice de modulación que vamos a escoger será el de 4. Los valores escogidos para este caso fueron amplitud de la moduladora 2, frecuencia de 200, en la amplitud de la portadora pondremos 1, su frecuencia será de 2000, su factor de sensibilidad será de 400 y el número de periodos que queramos ver. Como podemos observar, obtenemos cada uno de los resultados correctamente. Tenemos nuestro delta de F, nuestro beta, en este caso 4, sus anchos de banda,
Bessel, Fn, Bc por Jn, Bn dB, Bn dBm. Verificamos que todo esté correcto. Una vez verificado, observamos también la ecuación de la portadora, la de la moduladora y la ecuación general para Fm. Verificamos también las gráficas resultantes, es decir, nuestra señal portadora, nuestra moduladora y nuestra resultante modulación de frecuencia final. Como podemos observar, todo salió correcto. Por último, escogeremos un índice de modulación de 5. Entonces, corremos el programa e ingresamos los valores calculados previamente para este índice de modulación. La moduladora tendrá una amplitud de 2, frecuencia de 200, la portadora una amplitud de 3, una frecuencia de 2000 y su índice de factor de sensibilidad será en este caso de 500, con el número de periodos que queramos ver. Observamos que dieron los resultados correctos en el delta de F, en su índice de modulación, sus anchos de banda, sus elementos Bessel, Fn, Bc por Jn, Bn en dBs y Bn en dBms. Verificamos cada uno con los cálculos realizados previamente. Más abajo también analizamos la ecuación de la portadora, la ecuación de la moduladora y la ecuación general, que correspondan a lo teórico. Por último, verificamos las gráficas resultantes de este índice de modulación de 5, en donde observamos la señal portadora, la moduladora y su señal resultante en modulación de frecuencia. Ya una vez obtenidos estos resultados, en un próximo video podremos visualizarlo por medio de LTSpice y confirmar que estos fueron los resultados tanto en el programa de Python como en lo teórico y como en LTSpice. Muchísimas gracias.